Septiembre de 1493. 17 naves surcan el Atlántico con 1.500 hombres a bordo. Esta vez, Colón no venía solo a explorar, venía a quedarse. El primer viaje había sido una apuesta arriesgada con 3 barcos pequeños y 90 marineros. Este segundo viaje era una declaración de intenciones. España no estaba enviando una expedición de reconocimiento, estaba enviando una fuerza de ocupación. Era la flota más grande que había cruzado el Atlántico hasta ese momento, y todo había comenzado apenas 6 meses antes, cuando Colón regresó triunfante a España con noticias que cambiarían el mundo. El 15 de marzo de 1493, Colón había desembarcado en Palos de la Frontera tras su primer viaje. La recepción fue apoteósica. El pueblo entero corrió al puerto. Muchos habían dado a la expedición por perdida. Habían pasado más de 7 meses sin noticias, pero Colón había regresado con pruebas de su éxito. Indígenas taínos vivos, oro, plantas desconocidas, loros de colores brillantes. En abril de 1493, los reyes católicos lo recibieron en Barcelona con todos los honores. Le confirmaron sus títulos: almirante del Mar Océano, virrey y gobernador de las tierras descubiertas. Le permitieron sentarse en su presencia, un privilegio reservado solo para los grandes nobles. Le autorizaron a organizar inmediatamente una segunda expedición, esta vez mucho más grande. La organización de la flota recayó en Juan Rodríguez de Fonseca, arcediano de Sevilla y miembro del Consejo de Castilla. Fonseca era un hombre eficiente, meticuloso y, como demostraría el tiempo, profundamente enemigo de Colón. Pero en 1493, su trabajo fue impecable. En apenas 5 meses, organizó la expedición más grande que España había enviado jamás al extranjero. Se reunieron 17 barcos en el puerto de Cádiz, 3 naos grandes, la Marigalante, que sería el buque insignia de Colón, la Gallega y la Colina. Había 2 naos medianas y 12 carabelas, incluyendo la Niña, la misma que había llevado a Colón de regreso en su primer viaje. Las carabelas eran más rápidas y maniobrables que las naos. Las naos, más grandes y con mayor capacidad de carga, transportarían los suministros. La tripulación no era como la del primer viaje. En 1492, Colón había tenido que convencer a la fuerza a marineros reacios. En 1493, voluntarios de toda España se ofrecieron para ir. Se presentaron más de 2.000. Tuvieron que hacer selección. Al final embarcaron entre 1.400 y 1.600 hombres, según las fuentes difieren. La mayoría eran hombres de mar, marineros, pilotos, grumetes, pero también iban 200 soldados armados con espadas, ballestas y arcabuces. Iban caballeros con sus propias armaduras y caballos. Iban artesanos de todo tipo: carpinteros, herreros, albañiles, zapateros, sastres. Iban agricultores que sabían cultivar trigo, vid y olivo. Iban mineros expertos en buscar oro. Iban funcionarios reales para administrar las nuevas tierras, escribanos, contadores, alguaciles. Y, por primera vez, iban religiosos con la misión específica de evangelizar. 6 sacerdotes bajo las órdenes del fraile benedictino Bernardo Boyle, que llevaba poderes especiales del Papa Alejandro VI. Entre los pasajeros había nombres que se volverían famosos: Juan Ponce de León, que conquistaría Puerto Rico y descubriría Florida; Alonso de Ojeda, que se convertiría en uno de los conquistadores más audaces y violentos del Caribe; Pedro de las Casas, padre del futuro defensor de los indígenas Bartolomé de las Casas; Michele da Cuneo, un noble genovés amigo de Colón, que escribiría una de las crónicas más detalladas del viaje; Diego Colón, hermano menor de Cristóbal; Juan de la Cosa, el cartógrafo que trazaría el primer mapa del Nuevo Mundo; Ramón Pané, un fraile jerónimo que se convertiría en el primer etnógrafo de América, documentando las costumbres de los taínos. Había también algunos nobles que iban buscando aventura y fortuna. Y, según documentos recientemente descubiertos, había al menos algunas mujeres, aunque los registros oficiales no las mencionan. Las provisiones que se cargaron en los barcos revelaban las intenciones reales de la expedición. No era un viaje de exploración, era un viaje de colonización permanente. Se embarcaron herramientas agrícolas,
azadas, palas, hoces, arados. Se embarcaron semillas de trigo, cebada, garbanzos, lentejas. Se embarcaron vides para plantar viñedos. Se embarcaron plantones de olivo. Se embarcaron caña de azúcar que transformaría la economía del Caribe. Se embarcaron animales vivos, caballos, yeguas, vacas, toros, cerdos, ovejas, cabras, gallinas. Los animales viajaban en jaulas especiales en las cubiertas de las naos. Se embarcaron toneladas de harina, aceite, vino, vinagre, tocino salado, pescado seco. Se embarcaron armas, espadas, lanzas, ballestas, arcabuces, pólvora, balas de cañón. Se embarcaron herramientas de construcción, sierras, martillos, clavos, cinceles. Se embarcaron medicinas, aunque rudimentarias según los estándares modernos, vendas, ungüentos, hierbas medicinales. Se embarcó todo lo necesario para construir una ciudad completa desde cero. El 25 de septiembre de 1493, la flota zarpó de Cádiz. Era un día soleado de finales de verano. Las campanas de las iglesias repicaron. Miles de personas se agolparon en el puerto para despedir a la armada. Las 17 naves desplegaron sus velas y comenzaron a alejarse de la costa española. Colón iba en la Marigalante, la nao capitana. Era un barco grande y pesado. No el más rápido, pero sí el más imponente. La flota navegó hacia el suroeste, siguiendo la costa hasta las Islas Canarias. Era la ruta estándar. Las Canarias eran el último punto de aprovisionamiento antes del salto al vacío del océano. Llegaron a las Canarias a principios de octubre. Hicieron escala en la isla de La Gomera, donde Colón ya había estado en su primer viaje. Allí completaron el agua dulce, cargaron más leña, compraron quesos y frutas frescas. También embarcaron cabras y cerdos adicionales. Los animales se reproducirían en América y proporcionarían alimento continuo. El 13 de octubre de 1493, la flota dejó La Gomera y puso rumbo al oeste. Esta vez Colón eligió una ruta más al sur que en el primer viaje. Quería aprovechar los vientos alisios que soplaban constantemente del este al oeste, en latitudes tropicales. Fue una decisión brillante. Esta ruta, conocida como la Derrota de Sotavento o Ruta de los Alisios, se convertiría en la ruta estándar de ida a América durante los siguientes 3 siglos. La travesía fue rápida. Los vientos fueron favorables casi todo el tiempo. Las 17 naves navegaban en formación, manteniendo el contacto visual durante el día. Por la noche, encendían faroles en las popas para no separarse. Apenas 21 días después de salir de La Gomera, el domingo 3 de noviembre de 1493, el vigía de la Marigalante gritó desde la cofia: ¡Tierra! Habían cruzado el Atlántico en un tiempo récord. Colón había demostrado que sabía exactamente lo que hacía. La isla que avistaron era montañosa, verde y exuberante. Colón la bautizó Dominica porque era domingo. Los habitantes originales de la isla, los caribes, la llamaban Waytucubuli. Colón no desembarcó en Dominica. La costa era rocosa y peligrosa. Continuó navegando hacia el noroeste. Al día siguiente, 4 de noviembre, llegaron a otra isla más grande. Colón la llamó María Galante, en honor a su nave capitana, la Marigalante. Esta vez sí desembarcaron. Los marineros plantaron una cruz en la playa y tomaron posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. Era un ritual que repetirían cientos de veces en los años siguientes. Esa misma tarde llegaron a una isla aún más grande. Los caribes la llamaban Caruquera, que significaba Isla de las Aguas Hermosas. Colón la bautizó Guadalupe, en honor a la Virgen de Guadalupe del monasterio extremeño. Aquí la expedición pasó varios días. Necesitaban agua fresca y Guadalupe tenía ríos abundantes. Los hombres desembarcaron para explorar. Encontraron aldeas caribes abandonadas. Los habitantes habían huido al ver las naves. En las aldeas, los españoles hicieron un descubrimiento perturbador. Encontraron restos humanos, huesos, cráneos. Algunos mostraban marcas de corte. Los caribes practicaban el canibalismo ritual. Capturaban prisioneros de otras islas, especialmente taínos, y se los comían en ceremonias religiosas. Los españoles quedaron horrorizados. También encontraron mujeres taínas que habían sido capturadas por los caribes y mantenidas como esclavas. Las mujeres les rogaron que las rescataran.
Colón las llevó consigo. Desde Guadalupe, la flota continuó navegando hacia el noroeste a través de un archipiélago de islas pequeñas. Colón las fue bautizando una por una: Montserrat, Antigua, San Cristóbal, que hoy se llama Saint Kitts, Saba, Santa Cruz. En Santa Cruz tuvieron el primer enfrentamiento violento del viaje. Un grupo de españoles desembarcó para buscar agua. Encontraron una canoa caribe con varios guerreros y mujeres capturadas. Los españoles intentaron capturar la canoa. Los caribes lucharon ferozmente. Flecharon a un marinero español. Otro español murió. Pero finalmente los españoles mataron a varios caribes y capturaron el resto. Fue la primera sangre derramada en el segundo viaje. No sería la última. Luego la flota atravesó un archipiélago que Colón llamó las Islas de las 11.000 Vírgenes, en honor a Santa Úrsula y sus compañeras mártires. Hoy se conoce como las Islas Vírgenes. Había tantas islas pequeñas que era imposible contarlas. Colón navegó entre ellas con cuidado. Los arrecifes de coral eran peligrosos. Un error de navegación podía destrozar el casco de un barco. El 19 de noviembre de 1493, la flota llegó a una isla grande que los taínos llamaban Borinquen o Boriquén. Colón la bautizó San Juan Bautista. Con el tiempo, la isla tomaría el nombre de su principal ciudad, Puerto Rico. Los españoles desembarcaron en la costa norte. Los indígenas taínos de la isla salieron a recibirlos. Algunos saltaron al agua para ver de cerca los barcos. Traían frutas, pescado y pan de yuca como regalos. Parecían pacíficos y curiosos. Colón tomó posesión formal de la isla. Ordenó erigir una cruz en la playa. Un sacerdote celebró misa, pero no se quedaron mucho tiempo. Colón tenía prisa por llegar a la Española y comprobar el estado del fuerte Navidad, donde había dejado 39 hombres 10 meses antes. La flota navegó hacia el oeste a lo largo de la costa sur de Puerto Rico. Pasaron frente a bahías hermosas, playas de arena blanca, montañas verdes cubiertas de vegetación tropical. Los marineros comentaban entre ellos la belleza del paisaje. Algunos comenzaban a soñar con establecerse allí, pero Colón los mantenía en movimiento. El 22 de noviembre, la flota llegó a la costa este de la Española. Navegaron hacia el oeste buscando el fuerte Navidad. Pasaron frente a bahías y cabos que Colón reconocía de su primer viaje. Finalmente, el 27 de noviembre de 1493, 11 meses después de haber dejado el fuerte, la flota fondeó frente a la costa donde se encontraba la Navidad. Era de noche. Colón ordenó disparar cañonazos al aire como señal. Era la forma acordada de anunciar su llegada. Esperó respuesta. No hubo respuesta. Disparó más cañonazos. Silencio. Encendió hogueras en las cubiertas de los barcos. Nada. El silencio era inquietante. Al amanecer del 28 de noviembre, Colón envió un bote con hombres armados a reconocer la playa. Lo que encontraron confirmó los peores temores. El fuerte Navidad había sido destruido. Las empalizadas estaban quemadas, los edificios derribados. No quedaba ninguna estructura en pie, y no había nadie vivo. Los españoles desembarcaron y comenzaron a buscar entre las ruinas. Encontraron cadáveres. Algunos estaban parcialmente enterrados. Otros yacían al descubierto, descompuestos por el tiempo y el clima tropical. No pudieron identificar a todos. Había huesos esparcidos, cráneos partidos. Era evidente que había habido violencia. Los hombres que Colón había dejado con la promesa de regresar pronto habían muerto todos. Los españoles recién llegados quedaron consternados. Muchos habían conocido a los hombres de la Navidad. Eran amigos, parientes, compañeros de tripulación del primer viaje. Ahora estaban muertos en una tierra extraña, lejos de sus hogares. Colón necesitaba saber qué había ocurrido. Envió emisarios a buscar al cacique Guacanagarí, el líder taíno local que había sido amistoso durante el primer viaje. Guacanagarí llegó al día siguiente. Venía con la pierna vendada, cojeando, aparentemente herido. Contó su versión de los hechos. Según él, los españoles del fuerte Navidad se habían vuelto codiciosos y violentos después de que Colón partiera. Habían comenzado a exigir oro a los taínos. Habían tomado mujeres por la fuerza. Habían golpeado y maltratado a quien se resistiera.
Los españoles se habían dividido en grupos y dispersado por la isla buscando oro. Caonabo, un cacique poderoso del interior, había organizado un ataque. Sus guerreros habían atacado el fuerte una noche. Habían matado a todos los españoles. Guacanagarí dijo que él había intentado defender a los españoles, pero que su pueblo había sido derrotado. Por eso estaba herido. No todos los españoles creyeron la historia de Guacanagarí. Algunos sospechaban que él también había participado en la masacre, pero no tenían pruebas y necesitaban mantener la paz con al menos algunos caciques locales. Colón decidió no tomar represalias inmediatas contra Guacanagarí, pero la confianza había desaparecido. Los españoles ahora sabían algo crucial. El Nuevo Mundo no era el paraíso pacífico que Colón había descrito en sus cartas. Los indígenas podían y querían defenderse. Y los propios españoles, dejados sin supervisión, se convertían en abusadores y saqueadores. La colonización no sería fácil. Colón decidió no reconstruir el fuerte Navidad en el mismo lugar. La zona era ahora hostil. Los taínos locales habían demostrado que podían destruir un asentamiento español. Necesitaba un lugar nuevo, más defendible, con mejor acceso al agua dulce y mejores tierras para cultivar. Durante los siguientes días, Colón exploró la costa norte de la Española buscando el sitio perfecto. Lo encontró aproximadamente 50 kilómetros al este del fuerte Navidad. Era una bahía amplia y protegida, con una playa de desembarco suave, un río cercano con agua abundante y tierras fértiles en el interior. El clima era cálido pero ventilado. Había madera para construir. Había pesca en el mar. Era el lugar ideal. El 6 de enero de 1494, día de la Epifanía, Cristóbal Colón fundó oficialmente la Villa de la Isabela, en honor a la reina Isabel I de Castilla. Fue un acto solemne. Los sacerdotes celebraron una misa en la playa. Colón plantó el estandarte real de Castilla y León. Tomó posesión de la tierra en nombre de los reyes. Ordenó que se trazara el plano de la ciudad. La Isabela no sería un simple fortín como la Navidad. Sería una ciudad verdadera, planificada, la primera ciudad europea en América. Se trazaron calles en cuadrícula. Se reservó una plaza central. Se marcaron los lugares donde se construirían la iglesia, el almacén, la casa del gobernador, el hospital, las casas de los colonos. Era ambicioso. Era el sueño de trasplantar España al Nuevo Mundo. Los siguientes meses fueron de trabajo extenuante. Los 1,400 hombres de la expedición se convirtieron en constructores. Talaban árboles para obtener madera. Extraían piedra de canteras cercanas. Mezclaban argamasa con cal y arena. Levantaban muros. Techaban edificios con paja y palmeras. Construían la iglesia, el primer templo cristiano de América. Construían el hospital, que pronto estaría lleno. Construían almacenes para guardar las provisiones que habían traído de España. Construían casas, pequeñas al principio, de madera y paja. Algunos de los edificios más importantes se construyeron con piedra y cal. La casa de Colón, conocida como el Alcázar, fue una de las primeras estructuras de piedra. Pero la Isabela enfrentó problemas desde el principio. El primero fue el clima. Los españoles no estaban acostumbrados al calor y la humedad tropical. Trabajaban bajo un sol implacable. Sudaban constantemente. Se agotaban rápidamente. Y con el agotamiento llegaron las enfermedades. Fiebres, disentería, probablemente malaria, aunque entonces no sabían qué la causaba. Los mosquitos eran una plaga constante. Picaban de día y de noche. Los hombres se rascaban hasta sangrar. Las heridas se infectaban en el clima húmedo. El hospital se llenó de enfermos. Algunos morían. Se construyó un cementerio en las afueras de la villa. Cada semana se enterraban nuevos muertos. El segundo problema fue la comida. Las provisiones que habían traído de España empezaron a agotarse. El clima tropical estropeaba los alimentos rápidamente. La harina se llenaba de gorgojos. El tocino salado se ponía rancio. El vino se avinagraba. Y los intentos de cultivar alimentos europeos fracasaron. Las semillas de trigo que habían traído no germinaban bien en el clima caribeño. Necesitaban un clima más templado, con estaciones diferenciadas. Las vides tampoco crecían. Los olivos morían. Los españoles no sabían cultivar yuca, maíz o batata, los alimentos básicos de los taínos.
Intentaban intercambiar con los indígenas locales, ofreciendo cuentas de vidrio, cascabeles y telas a cambio de pan de yuca y pescado. Pero los taínos, asustados por la masacre de la Navidad y desconfiados de los extranjeros, muchas veces se negaban o pedían precios exorbitantes. El hambre se instaló en la Isabela. El tercer problema fue la decepción. La mayoría de los hombres que habían venido en la expedición no eran agricultores ni constructores de vocación. Habían venido buscando oro. Habían venido creyendo las historias de Colón sobre ríos llenos de pepitas de oro. Habían venido esperando hacerse ricos rápidamente y regresar a España como hombres adinerados. Lo que encontraron fue trabajo duro, calor insoportable, enfermedades, hambre y muy poco oro. Había algo de oro en la Española, pero no en las cantidades fantásticas que se habían prometido. Los taínos lo traían en pequeñas cantidades, pepitas encontradas en ríos, pero no había minas visibles. No había templos cubiertos de oro. No había el imperio de riquezas que Colón había descrito. La moral de los colonos cayó en picado. Comenzaron las quejas. Algunos acusaban abiertamente a Colón de haberlos engañado. Otros exigían regresar a España. Colón intentó mantener el orden con mano dura. Impuso disciplina militar. Castigaba a los que se negaban a trabajar. Castigaba a los que robaban de los almacenes comunes. Castigaba a los que se quejaban públicamente. Pero su autoridad empezaba a erosionarse. Muchos de los hombres que habían venido eran hidalgos, nobles menores que consideraban que el trabajo manual estaba por debajo de su dignidad. Se negaban a cavar zanjas o cortar leña. Exigían ser tratados según su rango. Colón, que era genovés y no castellano, que era de origen humilde aunque ahora fuera almirante, no tenía la autoridad natural sobre la nobleza española que habría tenido un noble castellano. Algunos le obedecían a regañadientes, otros, directamente, lo desafiaban. Y bajo todo esto, invisible pero inexorable, estaba el cuarto problema: el choque cultural con los taínos. Los españoles necesitaban mano de obra para construir la Isabela, cultivar los campos y buscar oro. Los taínos eran la fuente obvia. Colón comenzó a obligar a los taínos locales a trabajar para los españoles. Les exigía tributos de comida. Les exigía guías para explorar el interior. Y algunos españoles, lejos de la supervisión directa de Colón, comenzaron a hacer lo que habían hecho los hombres del Fuerte Navidad: tomar lo que querían por la fuerza. Tomaban comida de las aldeas taínas. Tomaban mujeres. Golpeaban a quien se resistiera. Los taínos, que al principio habían sido curiosos y relativamente amistosos, se volvían cada vez más hostiles. Algunos caciques comenzaban a organizar la resistencia. Caonabo, el mismo que había destruido el Fuerte Navidad, observaba desde las montañas del interior. Esperaba el momento de atacar. La Isabela se alzaba como símbolo de un nuevo comienzo. Sus muros de piedra, su iglesia con su campanario, su plaza central, todo proclamaba que España estaba allí para quedarse. Pero bajo esos muros de piedra, las tensiones entre españoles e indígenas comenzaban a forjar el destino de un continente. Un destino de violencia, explotación, enfermedad y muerte para millones. Pero también un destino de encuentro, mezcla y nacimiento de algo nuevo. El segundo viaje de Colón había comenzado con la mayor flota que había cruzado el Atlántico. Había descubierto docenas de islas nuevas. Había fundado la primera ciudad europea permanente en América. Pero también había revelado la verdad que Colón no había querido ver en su primer viaje. La conquista del Nuevo Mundo no sería un paseo triunfal. Sería una lucha brutal, sangrienta y desesperada. Y apenas estaba comenzando. Mientras la Isabela luchaba por sobrevivir, Colón miraba al horizonte, convencido de que las riquezas de Asia estaban a solo unos días de navegación. La ciudad apenas llevaba 2 meses de existencia cuando Colón decidió dejarla. El 24 de abril de 1494, dejó a su hermano Diego al mando de la Isabela, con instrucciones estrictas de continuar la construcción, mantener el orden y buscar oro. Colón embarcó en 3 carabelas, llevando consigo 50 hombres, y zarpó hacia el oeste. Su objetivo era claro: encontrar Zipango, Japón, o Cathay, China. Todavía creía que Cuba, la isla que había avistado brevemente en su primer viaje,
Era parte del continente asiático. Todavía creía que estaba a punto de encontrar las ciudades doradas descritas por Marco Polo. Todavía no comprendía que había topado con un continente completamente desconocido. Columbus Golón navegó hacia el oeste a lo largo de la costa sur de Cuba. La costa era interminable, kilómetro tras kilómetro. La tierra se extendía hacia el oeste sin mostrar señales de terminar. Eso confirmaba su teoría. Cuba no era una isla, era parte de un continente. Navegó durante semanas, exploró bahías profundas, desembocaduras de ríos, cayos con playas de arena blanca. Los indígenas que encontraban en la costa le hablaban de tierras al sur, de islas con oro. Colón decidió investigar. El 5 de mayo de 1494, navegando hacia el sur desde la costa de Cuba, Colón avistó otra isla grande. Los taínos la llamaban Chaimaca. Colón la bautizó Santiago, aunque con el tiempo se conocería por su nombre taíno castellanizado, Jamaica. Jamaica era hermosa. Montañas verdes cubiertas de vegetación densa, playas de arena dorada, aguas cristalinas de color turquesa. Los taínos jamaicanos salieron en canoas a interceptar los barcos españoles. No venían con regalos, venían con lanzas y arcos. Gritaban y gesticulaban amenazadoramente. Era la primera vez en el Caribe que los indígenas recibían a los españoles con hostilidad abierta desde el primer contacto. Colón ordenó disparar una salva de arcabuces al aire. El ruido aterró a los jamaicanos. Huyeron remando desesperadamente hacia la costa. Los españoles desembarcaron sin más resistencia. Tomaron posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. Plantaron una cruz, celebraron misa, pero no se quedaron. No había señales obvias de oro. No había ciudades, solo aldeas dispersas de taínos que vivían de la pesca y la agricultura. Colón decidió continuar buscando. Regresó a Cuba y continuó explorando su costa sur. Navegó hacia el oeste atravesando un laberinto de cayos e islotes que llamó el Jardín de la Reina. La navegación era peligrosa. Los arrecifes de coral amenazaban con destrozar los cascos de las carabelas. El agua era poco profunda. A veces tenían que usar pértigas para empujar los barcos. Avanzaban lentamente. Los hombres estaban cansados. Las provisiones escaseaban. Algunos comenzaron a murmurar que debían regresar a la Isabela, pero Colón insistía en continuar. Cada día esperaba ver en el horizonte las torres de alguna ciudad asiática. Cada día quedaba decepcionado. Finalmente, el 12 de junio de 1494, frente a las costas del extremo occidental de Cuba, cerca de lo que hoy es Cabo San Antonio, Colón hizo algo extraordinario. Convocó a un escribano y ordenó que todos los hombres de la expedición declararan bajo juramento que Cuba era parte del continente asiático, no una isla. El documento, firmado por todos los tripulantes, decía que cualquiera que en el futuro afirmara lo contrario sería castigado con multas y latigazos. Era un acto de desesperación. Colón necesitaba creer que estaba en Asia. Necesitaba justificar ante los reyes el gasto enorme de la expedición. Necesitaba mantener viva la esperanza de encontrar las riquezas prometidas. Pero obligar a sus hombres a jurar algo que muchos de ellos sospechaban que era falso, demostraba que su autoridad se estaba erosionando. La expedición regresó a la Isabela en septiembre de 1494, después de 5 meses de ausencia. Habían explorado cientos de kilómetros de costa, habían descubierto Jamaica, habían cartografiado el sur de Cuba, pero no habían encontrado oro, no habían encontrado especias, no habían encontrado ciudades, no habían encontrado nada que justificara las promesas grandiosas de Colón. Y cuando regresaron a la Isabela, encontraron que la situación había empeorado dramáticamente. Durante la ausencia de Colón, la Isabela había estado al borde del colapso. Las enfermedades habían matado a cientos de colonos. El cementerio se había expandido. Los que sobrevivían estaban débiles, desmoralizados, furiosos. El hambre había empeorado. Diego Colón, el hermano del almirante, no tenía la autoridad ni la capacidad para controlar a los colonos. Algunos habían abandonado la Isabela y se habían dispersado por la isla buscando oro por su cuenta. Otros habían formado bandas que asaltaban aldeas taínas, robando comida, oro y mujeres. Los taínos, hartos de los abusos, habían comenzado a resistir activamente.
Varios españoles que se habían aventurado solos al interior habían sido emboscados y muertos. El cacique Caonabo, desde su territorio en las montañas de la Cordillera Central, estaba organizando una coalición de caciques para expulsar a los invasores. Colón comprendió que tenía que actuar rápidamente o perdería el control completamente. Primero, organizó una expedición militar al interior de la Española. En marzo de 1495, Colón reunió un ejército de 400 hombres armados con espadas, ballestas y arcabuces, 20 jinetes a caballo y un número indeterminado de perros de guerra. Los perros, mastines y lebreles grandes eran una arma terrorífica. Habían sido entrenados para atacar a seres humanos. Los taínos nunca habían visto animales así. El terror que causaban era incluso mayor que el de los caballos. La expedición marchó hacia el interior, hacia el Valle de la Vega Real, la región más fértil y poblada de la isla. Allí, Caonabo había reunido un ejército taíno de varios miles de guerreros. La batalla fue una masacre. Los guerreros taínos luchaban con macanas de madera dura, lanzas con puntas de hueso o concha y arcos con flechas. Los españoles tenían espadas de acero, ballestas que podían atravesar un cuerpo humano a 50 metros, arcabuces cuyo ruido y humo sembraban el pánico, y caballos que permitían cargas devastadoras. Los perros de guerra desgarraban a los guerreros taínos. Fue una victoria aplastante para los españoles. Murieron cientos de taínos. Los españoles capturaron a cientos más. Caonabo intentó huir, pero fue capturado mediante engaño por Alonso de Ojeda, uno de los capitanes más astutos y despiadados de Colón. Ojeda le ofreció a Caonabo unos grilletes de bronce pulido, diciéndole que eran joyas ceremoniales que usaba el rey de España. Caonabo, vanidoso, se los puso en manos y pies. Inmediatamente fue encadenado y llevado prisionero a la Isabela. Colón lo mantuvo prisionero durante meses y luego lo envió a España. Caonabo murió durante el viaje, probablemente de hambre o enfermedad. Nunca volvería a ver su isla. Con Caonabo capturado, la resistencia taína se desmoronó temporalmente. Los caciques que habían apoyado la rebelión se sometieron. Colón aprovechó para imponer un sistema brutal de extracción de riqueza. Estableció el tributo de oro. Cada taíno mayor de 14 años que viviera en regiones mineras debía entregar un cascabel lleno de oro en polvo cada 3 meses. Los que vivían en regiones sin oro debían entregar 25 libras de algodón hilado. A cada indígena que cumplía con la cuota se le daba un medallón de cobre o latón que debía llevar colgado al cuello como prueba. Los que eran encontrados sin el medallón o con un medallón vencido eran castigados brutalmente. Les cortaban las manos, los azotaban hasta la muerte, los esclavizaban. El sistema era imposible de cumplir. No había suficiente oro en la Española para satisfacer las demandas españolas. Los taínos pasaban días enteros en los ríos, agachados en aguas heladas, tamizando arena y grava buscando pepitas microscópicas de oro. Descuidaban sus cultivos, descuidaban sus familias. El hambre se extendió por la población taína. Las enfermedades europeas, especialmente la viruela y el sarampión, se sumaron al desastre. La población taína de la Española comenzó a colapsar. De una población estimada en 300,000 a 1 millón en 1492, para 1496 ya había caído drásticamente. Decenas de miles habían muerto de enfermedad, hambre, trabajo forzado y violencia. Era el inicio de una catástrofe demográfica que terminaría con la virtual extinción de los taínos en pocas décadas. Para consolidar el control español sobre el interior de la isla, Colón ordenó la construcción de una red de fortalezas. La primera y más importante fue Santo Tomás, construida en marzo de 1494 en el corazón de la Vega Real, cerca de las minas de oro. Era una fortaleza de madera y piedra, con empalizadas, torre de vigilancia y un pequeño destacamento de soldados. Luego se construyeron otras: La Magdalena, Santiago, La Esperanza, todas posicionadas estratégicamente para controlar las rutas del interior y vigilar las regiones mineras. Los soldados en estas fortalezas supervisaban el cobro del tributo, castigaban a los rebeldes y protegían a los españoles que buscaban oro. Era el esqueleto de un sistema colonial que se repetiría en todo el continente americano durante los siguientes siglos.
En febrero de 1495, mientras la situación en la Española seguía siendo caótica, Colón tomó una decisión que enfurecería a la reina Isabel. Necesitaba demostrar que las colonias podían generar beneficios. Como el oro era escaso, decidió enviar otro tipo de mercancía a España: seres humanos. Reunió 550 taínos capturados durante las campañas militares, los encadenó y los embarcó en 4 barcos que regresaban a España. Era el primer cargamento masivo de esclavos enviado desde América a Europa. Los taínos viajaron hacinados en las bodegas de los barcos. Muchos enfermaron durante el viaje. Algunos murieron. Los que llegaron vivos a España fueron vendidos como esclavos en los mercados de Sevilla. Pero la reina Isabel se escandalizó cuando supo lo que había ocurrido. Ordenó detener las ventas y exigió que los taínos fueran devueltos a sus tierras. Era demasiado tarde para la mayoría. Ya habían sido vendidos o habían muerto. Pero la reina estableció un principio importante: los indígenas no podían ser esclavizados arbitrariamente. Eran súbditos de la corona, no mercancía. Este principio, aunque violado constantemente en la práctica, se mantendría durante todo el periodo colonial español. Para abril de 1495, llegaron refuerzos desde España: 4 barcos con suministros frescos, herramientas, armas y algunos colonos adicionales. También trajeron noticias. Los reyes querían resultados. Querían oro. Querían saber si la inversión masiva en la expedición había valido la pena. Colón seleccionó el mejor oro que había logrado reunir, apenas un puñado de onzas, y lo envió de regreso a España junto con muestras de plantas, maderas preciosas, especias locales y algunos indígenas más, como muestra de las riquezas del Nuevo Mundo. Era patético comparado con las promesas originales. Los reyes no quedaron impresionados. Mientras tanto, la Isabela continuaba deteriorándose. El clima de la costa norte resultó ser problemático. Los huracanes azotaban la región con frecuencia. En el verano de 1495, un ciclón devastó el puerto de la Isabela. Hundió todos los barcos anclados excepto la Niña, que aunque sufrió daños serios, logró sobrevivir. Era una señal clara. La Isabela no era el lugar ideal para la capital de la colonia. El puerto era mediocre. La ubicación en la costa norte significaba que los barcos que venían de España tenían que rodear toda la isla para llegar allí. Algunos españoles comenzaron a explorar la costa sur, buscando mejores ubicaciones. En agosto de 1496, Bartolomé Colón, hermano menor de Cristóbal que había llegado el año anterior para ayudarlo como adelantado, exploró la costa sur de la Española. Encontró la desembocadura del río Ozama, un río navegable que desembocaba en una bahía profunda y bien protegida. El lugar era perfecto para un puerto. Bartolomé decidió fundar allí una nueva ciudad. El 5 de agosto de 1496, fundó oficialmente Nueva Isabela en la orilla oriental del río Ozama. La ciudad pronto cambiaría de nombre. Se llamaría Santo Domingo, en honor a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominicana. En 1502, tras un huracán que destruyó la ciudad original, el gobernador Nicolás de Obando la refundaría en la orilla occidental del Ozama, donde permanece hasta hoy como capital de la República Dominicana. Pero en 1496, Santo Domingo era apenas un puñado de chozas junto a un río. La Isabela seguía siendo formalmente la capital, pero su tiempo estaba terminando. La situación política en la Isabela también se deterioraba. El descontento entre los colonos había alcanzado niveles críticos. La mayoría había venido buscando riquezas rápidas. Lo que habían encontrado era trabajo duro, enfermedades, hambre y muy poco oro. Muchos culpaban a Colón. Lo acusaban de haberlos engañado con promesas falsas. Lo acusaban de mal gobierno. Lo acusaban de favorecer a sus hermanos y a otros genoveses sobre los castellanos. La nobleza menor que había venido esperando tierras y encomiendas estaba especialmente resentida. Colón, intentando mantener el control, gobernaba con mano cada vez más dura. Castigaba severamente cualquier signo de rebelión. Pero su autoridad se erosionaba día a día. En 1496 estalló una rebelión abierta. Bernal de Pisa, un oficial de menor rango, lideró un grupo de colonos descontentos que intentaron tomar el control de la Isabela. Exigían regresar a España.
Exigían que Colón renunciara como gobernador. La rebelión fue sofocada rápidamente por tropas leales a Colón. Bernal de Pisa y algunos de sus seguidores fueron arrestados, juzgados y ejecutados, pero el daño estaba hecho. Las noticias de la rebelión, llevadas a España por los barcos que regresaban, llegaron a oídos de los reyes católicos. Los testimonios de colonos descontentos que regresaban a España pintaban un cuadro sombrío. Colón era un tirano incompetente. La colonia era un desastre. El oro era escaso o inexistente. Los indígenas estaban siendo exterminados. La inversión masiva de la corona no estaba dando frutos. Colón comprendió que necesitaba regresar a España personalmente para defender su posición. Si dejaba que sus enemigos controlaran la narrativa, perdería todo: sus títulos, sus privilegios, su reputación. En marzo de 1496, Colón decidió emprender el viaje de regreso. Pero había un problema. Apenas tenía barcos disponibles. El huracán de 1495 había hundido casi toda la flota. Solo quedaban 2 carabelas en condiciones de navegar. La Niña, la veterana que había participado en el primer viaje y sobrevivido al huracán, y la India, una carabela que había sido construida en la Isabela, usando madera local. Era la primera nave europea construida en América. Los carpinteros españoles habían talado árboles, cortado tablones, fabricado clavos en las fraguas de la Isabela y ensamblado la carabela pieza por pieza. Era un logro técnico impresionante, pero también era un símbolo de cuán desesperada se había vuelto la situación. Ya no podían depender de barcos de España. El 10 de marzo de 1496, Cristóbal Colón zarpó de la Isabela rumbo a España en la Niña. Su hermano Bartolomé iba en la India. Dejaron a Diego Colón al mando de la colonia con instrucciones de continuar buscando oro y mantener el orden. Las 2 carabelas iban sobrecargadas. Llevaban 225 hombres entre ambas, cuando su capacidad normal era de 50 hombres por barco. Eran españoles que querían desesperadamente regresar a casa. Estaban hartos del nuevo mundo. Querían escapar de las enfermedades, el hambre, el peligro. También iban 30 taínos, algunos como criados de españoles, otros como muestras para mostrar en la corte. El viaje fue terrible. Los barcos iban peligrosamente sobrecargados. El agua y la comida escaseaban. Colón eligió una ruta nueva, navegando hacia el norte para encontrar vientos favorables. Pero los vientos no cooperaron. El viaje se alargó. Las provisiones se agotaron. Los hombres comenzaron a sufrir hambre real. Algunos propusieron matar y comerse a los taínos para sobrevivir. Colón rechazó la idea. Finalmente, después de 3 meses de sufrimiento en el mar, el tiempo más largo que Colón había pasado en el Atlántico, las carabelas llegaron a Cádiz el 11 de junio de 1496. Habían pasado casi 3 años desde que zarparon en la gran expedición de 17 barcos. Regresaban en 2 carabelas maltrechas, con hombres demacrados, enfermos y furiosos. La recepción en España fue fría. No hubo celebraciones como en 1493. No hubo multitudes agolpándose en el puerto. Los reyes católicos estaban ocupados con guerras en Italia. No recibieron a Colón inmediatamente. Cuando finalmente lo recibieron, meses después, las preguntas fueron duras. ¿Dónde estaba el oro prometido? ¿Por qué la colonia estaba al borde del colapso? ¿Por qué había enviado esclavos indígenas contra las órdenes de la reina? ¿Por qué tantos españoles habían muerto? Colón se defendió como pudo. Prometió que había oro en abundancia, solo necesitaba más tiempo para encontrarlo. Prometió que la española sería rentable. Prometió que fundaría más colonias. Los reyes, aunque escépticos, decidieron darle una oportunidad más. Autorizaron un tercer viaje, pero ya no confiaban plenamente en él. Comenzaron a buscar otros navegantes, otros exploradores que pudieran tener más éxito. Cuando Colón zarpó de regreso a España en 1496, dejaba atrás más que una colonia. Dejaba el comienzo de un proceso irreversible. El Nuevo Mundo había abierto sus puertas, y el Imperio Español comenzaba a escribir su historia en tierras que transformarían el equilibrio del mundo conocido. La Isabela, la primera ciudad europea en América, sobreviviría apenas unos años más antes de ser abandonada completamente en favor de Santo Domingo. Pero su legado era permanente.
Había demostrado que los europeos podían establecerse en América. Había demostrado que los cultivos y animales europeos podían prosperar en el clima tropical. Había establecido el modelo de ciudad colonial que se repetiría cientos de veces. Y, más oscuramente, había establecido los patrones de explotación, violencia y enfermedad que destruirían a los pueblos indígenas del Caribe. El segundo viaje de Colón había sido, en muchos sentidos, un fracaso. No había encontrado las riquezas de Asia. No había encontrado oro en abundancia. Había perdido la confianza de los reyes. Había provocado rebeliones entre sus propios hombres. Había iniciado el exterminio de los taínos. Pero también había sido, paradójicamente, un éxito. Había explorado y cartografiado cientos de kilómetros de nuevas costas. Había descubierto docenas de islas, las pequeñas Antillas, Puerto Rico, Jamaica. Había establecido la primera colonia europea permanente en América. Había demostrado que el Atlántico podía cruzarse de manera regular y predecible. Había establecido las rutas marítimas que España usaría durante los siguientes 3 siglos. Y había iniciado el intercambio colombino, el proceso de transferencia de plantas, animales, enfermedades, tecnologías y culturas entre el viejo y el nuevo mundo, que cambiaría la historia humana para siempre. En apenas 2 años y medio, desde septiembre de 1493 hasta junio de 1496, el mundo había cambiado irreversiblemente. América había dejado de ser un rumor, una tierra mítica al otro lado del océano. Era ahora un territorio real, habitado, colonizable. España había plantado su bandera en suelo americano y no la quitaría durante más de 3 siglos. Los pueblos indígenas del Caribe habían pasado de la curiosidad inicial a la resistencia desesperada y pronto enfrentarían la extinción. El segundo viaje de Colón fue el momento en que la exploración se convirtió en conquista, el momento en que el contacto se convirtió en colonización, el momento en que 2 mundos que habían evolucionado separados durante milenios comenzaron a fusionarse, a veces pacíficamente pero más a menudo violentamente, en un solo mundo interconectado. Las consecuencias de ese encuentro, para bien y para mal, siguen resonando hoy, más de 500 años después, en cada rincón del planeta.